Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario, pero antes, por favor, me confirman el audio y la imagen, que se ve bien, que se escuche bien, por favor. Buenas tardes, perfecto. Fernando, bienvenido. Yafran también, Andrés, Felipe, Osvaldo, perfecto. Pablo también, bienvenido. Todo impecable, me dicen entonces por acá. Buenísimo, vamos a partir ya, estamos en la hora. El seminario de qué se trata, recesión mundial, ¿ya? Una posible, entre comillas, recesión mundial. Todavía los datos no nos dicen que estamos en recesión, ni mucho menos, pero probablemente esa sea la tónica que se esté dando en el contexto económico actual y eso es lo que vamos a analizar. Y obviamente, no solo la recesión mundial, sino que cómo se comporta el dólar, ¿ya? Entiendo que hay gente de Chile y gente de otros países, por lo mismo vamos a ver un poco más el dólar index y después nos vamos a enfocar mucho más en el dólar peso chileno y si hay alguien de otro país que quiera ver su divisa en particular, me lo comentan y lo analizamos, no hay ningún problema. Entonces, perfecto, vamos partiendo ya. La idea del seminario en sí es analizar la evolución reciente y también las perspectivas de la economía mundial para los próximos años. La idea es estar analizando a 2 años plazo, una cosa así. Para esta forma identificar posibles riesgos y conductas futuras de los instrumentos, diferentes instrumentos. Para eso, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a analizar el escenario económico actual, tanto el internacional como el nacional acá en Chile, ya este conflicto sociopolítico que se ha estado construyendo desde hace una semana aproximadamente, ¿ya? El escenario internacional, ¿qué vamos a estar tocando? Temas importantes como guerra comercial, como Brexit, que son los dos temas que están enfocando el mercado en este momento. Dólar en Argentina, también lo podríamos evaluar, bien interesante, Alejandro, exactamente. Sobre todo ahora con las elecciones y esas cosas. Perfecto. Entonces, guerra comercial, Brexit y también vamos a estar evaluando el escenario económico no solo internacional, sino que también el nacional, acá en Chile, el conflicto sociopolítico que se está gestando y cómo esto puede impactar al mercado, ¿ya? Cómo impacta al riesgo país, cómo impacta a la inflación, cómo impacta las decisiones del Banco Central, etcétera, ¿ya? Para eso, primero, bueno, vamos a partir comentando que el escenario internacional durante ya el último año y medio aproximadamente con respecto a la guerra comercial y lo último ya desde el 2016, 3 años con respecto al Brexit, se vienen gestando distintas partes que son bien importantes y fundamentales y que hoy en día están en periodos claves, sobre todo el Brexit. El escenario internacional ha tenido cambios importantes en los últimos meses. En particular, las tasas de crecimiento del mundo y también de los socios comerciales, específicamente de Chile, han estado disminuyendo de forma significativa, especialmente para el 2020. Las proyecciones están cayendo en cuanto a crecimiento económico, cuando lo que se espera es que experimenten sus mínimos, es decir, tasas de crecimiento mínimos desde la crisis financiera subprime del 2008. Entre lo que destaca en el escenario económico internacional, bueno, la corrección de cierta manera de las economías emergentes, en especial la economía asiática, donde en los próximos 2 años el crecimiento de China y del resto del bloque será sustancialmente menor respecto a estimaciones previas. Ya pensemos que China estaba acostumbrado, era una economía que estaba acostumbrada a crecer por lo general sobre el 10% hace unos años atrás. ¿Ya? Hoy en día le cuesta mantenerse sobre el 6%. Ya es un crecimiento para China, un 6%, un crecimiento muy bajo considerando la potencia económica que son, el número de personas que son y también lo que estaban creciendo hace unos años atrás. Lo cual también tiene de cierta manera sentido porque pensemos que China también es una economía que ha venido de cierta manera explotando mucho sus materias, sus riquezas, etcétera. Por ende, una economía ya cuando le saca todo el provecho y el partido empieza y tiende a crecer más lento, pero crecer igual, eso es lo importante. Se espera, de hecho, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que para el 2020-2021 China crezca en torno al 5,9 y al 5,8% respectivamente.
Ya, de hecho, las últimas declaraciones del ministro ya de Finanzas chino comentaba y preparaba el mercado, indicándoles que de cierta manera se les estaba haciendo cada vez más difícil mantener un crecimiento sobre el 6%. De cierta manera, los organismos económicos y las personas que trabajan en estos organismos, de cierta manera van de a poco preparando al mercado, ya para que no sea una sorpresa, porque cuando hay sorpresas en el mercado es cuando quedan los desajustes más importantes. Por ende, este escenario ya se produce principalmente por dos catalizadores importantes que era lo que estábamos hablando en un comienzo. Primero tenemos la guerra comercial y tenemos segundo el Brexit. Guerra comercial principalmente ¿por qué? Por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos y China, que ha instalado un ambiente de desconfianza, de cierta manera generado por la imposibilidad de predecir los cambios de tono, los cambios de los anuncios y también las contramedidas que toman una y otra parte. Ya tenemos que entender que mientras más incertidumbre hay en el mercado, más riesgos se provocan, ¿ya? Y menos confianza hay. Y cuando no hay confianza, la gente no consume. Y si no se consume, una economía obviamente que no va a crecer lo que debiese estar creciendo. Acá vayan haciéndome todas las consultas que tengan, por favor, para ir aclarando inmediatamente. Exactamente, Jorge. Tal como me dice Jorge, acá, de ser así, es decir, se refiere al crecimiento de China, el panorama para Chile no es auspicioso. Efectivamente, Chile es un país muy cobre dependiente, ¿ya? Y por ende, el principal consumidor de cobre es China. Si China está bien, la demanda de cobre es alta. Si la demanda de cobre es alta, el precio del cobre está también en zonas altas, está arriba el precio del cobre. Arriba nos referimos sobre $3 la libra, $3,2 la libra aproximadamente. Pero si China se empieza a resentir, como lo hemos visto ya durante los últimos años, ¿qué es lo que pasa con el cobre? Disminuye y Chile, a ser un país muy cobre dependiente, obviamente por cada centavo, este es un dato bien importante, por cada centavo que disminuye el cobre, las arcas fiscales de Chile dejan de percibir 60 millones de dólares. Y eso inmediatamente hace que se debilite la economía nacional. Jafran me dice, pero el cobre también subió esta semana. Exactamente. Ahí vamos a estar, bueno, en las últimas diapositivas ya vamos a entrar en tierra derecha las proyecciones de cobre, de dólar, de IPSA incluso podemos tocar, porque hay tendencias que son cortoplacistas, tendencias largoplacistas, etcétera. Justamente esta semana el cobre ha estado subiendo porque hay muy buenas noticias con respecto a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. China está comprando productos agrícolas de Estados Unidos también está con muy buenas intenciones de llegar a ciertos acuerdos. De hecho, se esperaba que este noviembre firmaran el acuerdo comercial acá en Chile, en la reunión que se iba, en la COP que se iba, no sé, la verdad no estoy enterado todavía si es que se va a producir o no se va a producir con todo esto que está pasando, probablemente no, ¿ya? En la PEC también, sí, exactamente. Ya, perfecto. Entonces, muy buena la acotación de Jorge que me decía que si China no estaba bien, Chile tampoco está bien. Efectivamente, así funciona, ¿ya? Hoy en día los mercados están tan globalizados que si uno empieza a tener problemas, se van contaminando y se van arrastrando como efecto dominó, ya por el nivel de globalización. Entonces, así, de todas maneras, la dificultad de anticipar el diseño definitivo de las relaciones comerciales internacionales está afectando de manera importante las expectativas y las decisiones de inversión. Si yo no tengo un panorama claro, un panorama estable, yo no voy a invertir o yo no voy a consumir, ¿ya? Ello, de cierta manera, se estaría también reflejando en la debilidad del comercio mundial. Está cayendo el comercio mundial, por lo que yo le estaba comentando, y también la actividad de los sectores ligados a manufacturas, a la producción. Se suma que las fricciones continuaron ampliándose a otras economías y aristas. Ya Estados Unidos también está con temas comerciales amenazando a México. Bueno, con México ya terminó un poco ese tema porque México inmediatamente hizo caso a las condiciones que estaba poniendo Estados Unidos y se acabó el problema. Ya, pero con Europa también se está metiendo, sobre todo con la industria automotriz en Europa, que es muy potente, que son los autos ya entre comillas de alta gama, Mercedes, BMW, etcétera.
Se agregó también el endurecimiento de las restricciones comerciales de Japón a República de Corea. Por ende, lo que quiero que entendamos es que estamos inmersos en un sistema, o en más que en un sistema, en un entorno económico bastante hostil, ¿ya? Con hartas amenazas comerciales a las exportaciones, con tarifas, etcétera, lo cual no es bueno para el libre comercio, ¿ya? A pesar de todo eso, las bolsas siguen en torno a máximos históricos, pero eso es por otro tema que lo vamos a estar tocando también. Es más que nada porque los bancos centrales lo que están haciendo son políticas más expansivas, disminuyendo las tasas. ¿Para qué? Para que crezca la economía. Entonces, finalmente, y no solo para que crezca la economía, sino que también para que se mantenga la inflación en rangos estables, ¿ya? Pero bueno, eso es lo que vamos a ir viendo en un rato más. Eso es con respecto a la guerra comercial que se está produciendo entre Estados Unidos y China. Por otro lado, tenemos otro tema, que es el tema del Brexit, ya de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que todavía se está discutiendo, tienen que llegar a acuerdos, etcétera. Pensemos que el Reino Unido entró a la Unión Europea el año 1973, ya. Todo esto tiene una historia detrás bien profunda que no quiero ahondar mucho en eso, pero se remonta a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? De cierta manera Europa quedó muy dañada económicamente, tanto económicamente como con las muertes de muchas personas, etcétera, y lo que decidieron es unirse, por eso se crea la Unión Europea. Pero Reino Unido no estaba tan metido en la guerra, de hecho no fue uno de los pocos, de hecho fue el único país de Europa que durante la Segunda Guerra Mundial creció, ¿ya? Y por eso no estaba tan envuelto en estos temas y por eso no se unió inmediatamente a la Unión Europea y se unió ya cuando necesitaba hacerlo. Esto fue el año 1973. Pero Reino Unido siempre ha estado un poco alejado de la Unión Europea. De hecho, no tienen el euro en Reino Unido, sigue siendo la libra, ¿ya? Y siempre el interés del británico es ser más independiente, es salir de la Unión Europea. Por eso, el año 2015, el primer ministro en ese entonces que se estaba lanzando a la reelección, David Cameron, como promesa de campaña para salir reelecto, prometió hacer un referéndum para llevarlo a votación a ver si es que seguían o no seguían en la Unión Europea, ¿ya? Y para sorpresa de muchos, el mercado esperaba que el referéndum fuera mantenerse en la Unión Europea, pero no, salió todo lo contrario. El británico estaba a favor de irse de la Unión Europea. ¿Ya? Ese es como un poco el contexto de este tema. ¿Y qué significa eso? Significa cambiar muchos tratados de libre comercio, significa también una merma económica. Ya hay mucha gente de Reino Unido que trabaja en la Unión Europea o de la Unión Europea que trabaja en Reino Unido y todas esas cosas, todos esos cambios de cierta manera van haciendo más dificultuoso el crecimiento. Acá tengo una consulta, a ver. Sí, efectivamente, me dicen que ayer Chile redujo las tasas de interés. Efectivamente, después vamos a pasar al tema Chile en particular, pero el Banco Central sí de Chile está siguiendo lo que están haciendo también todos los bancos centrales, que es reduciendo las tasas de interés para de esa forma incentivar la economía. Si yo reduzco las tasas de interés, lo que hago es abaratar los créditos, ¿ya? Si yo me puedo endeudar hoy día a un crédito, una tasa de interés mucho más barata, ¿qué hago yo? Yo pido consumo, crédito consumo, crédito hipotecario, compro una casa, empiezo a endeudarme, empiezo a comprar y empiezo de cierta manera a incentivar la economía por la partida de consumo que es la más importante. Efectivamente, Jorge, tasa de política monetaria en Chile de 2% bajó a 1,75, ¿ya? Entonces, ya hablamos de la guerra comercial, estamos hablando del Brexit, que en el Reino Unido crece la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Eso es lo que se está barajando ahora mismo, ¿ya? La situación también se tornó más compleja en Italia, mientras que en América Latina el panorama en Argentina empeoró tras las últimas elecciones. Varios factores de riesgo geopolítico cobraron fuerza, como las protestas en Hong Kong o las tensiones en Oriente Medio. Todo esto ha llevado a un marcado aumento de la preferencia por activos más seguros, es decir, la gente está prefiriendo refugiarse. De cierta manera están retrocediendo las bolsas, se depreció el grueso de las monedas y cayó el valor de las materias primas. ¿Por qué están cayendo el valor de las materias primas? Es bien simple. Si se viene una desaceleración mundial, la demanda de materia prima va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque el crecimiento va a ser menor, ¿ya? La inversión va a ser menor.
los proyectos van a ser menores, ¿ya? Por ende, si empiezo a cerrar proyectos porque no son rentables, empiezo a consumir menos petróleo, empiezo a consumir menos cobre y inmediatamente los precios de las materias primas tienden a bajar y ese es el escenario económico en el que nos encontramos ahora, ¿ya? En general bajan la mayoría de las materias primas, pero no todas. Por ejemplo, el oro no ha estado subiendo, todo lo contrario, lo vamos a ver después. Ha estado subiendo, ¿por qué? Porque el oro es un instrumento refugio. La gente se refugia en oro. Cuando hay riesgos económicos, la gente va y compra oro. ¿Ya? Eso es lo que hace la gente por lo general. Por eso para las crisis, y esto también podría ser materia para otro seminario, recesión mundial y cómo se comporta el oro. El oro también es un instrumento refugio y tiende a subir cuando hay crisis económica. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que entiendan, que hay instrumentos en los cuales nosotros nos podemos proteger, nos podemos cubrir. Hay instrumentos que suben cuando todo el mercado está cayendo. Con todo este contexto político-social de Estados Unidos hay bancos de inversión, o sea, de Chile hay bancos de inversión de Estados Unidos como JP Morgan, como Goldman, etcétera, que están recomendando vender acciones de Chile, ¿ya? Y bueno, si tú, por ejemplo, estás en una corredora de bolsa y tienes acciones chilenas y están cayendo y estás perdiendo plata, eso no quiere decir que tengas que aguantar 2 años, 3 años, 4 años o 5 años a que el ciclo pase para empezar a recuperar. Hay otros instrumentos que puedes ver. Hay instrumentos como el refugiarte en dólar, refugiarte en oro, ¿ya? O en bonos también pueden ser. Y todos esos instrumentos son los que nosotros también manejamos para darle la solución a nuestros clientes. Entonces, en este contexto, un grupo importante de economías ha iniciado un proceso de relajamiento monetario, disminuyendo las tasas de política monetaria, que era lo que estábamos comentando. ¿Ya? Ese es el escenario externo en el que nos estamos desenvolviendo actualmente. ¿Ya? Y desde el día viernes tenemos un escenario bastante especial, un escenario interno, un escenario nacional, ya que es el conflicto sociopolítico en Chile. Antes de eso me gustaría saber si hasta el momento todo claro, ¿les queda alguna consulta? Perfecto, todo impecable me dicen acá. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, el escenario nacional, esta crisis que yo les estaba comentando, repercute inmediatamente en la economía. De repente nosotros entendemos que nos vamos a manifestar, etcétera, porque obviamente hay temas países que la gente no está conforme y todo lo que nos hemos dado cuenta actualmente. Denme un segundo. Me pregunta acá, Felicitas, si es que en algún momento vamos a hablar del oro o de esos instrumentos refugio. Sí, exactamente. Vamos a hablar del oro, de los instrumentos refugio, vamos a hablar del dólar particularmente, ¿ya? Pero ustedes me van comentando ahí cuáles son los instrumentos que les gustaría ver también, porque vamos a pasar un momento después a la plataforma, analizar, etcétera. También Nelson me pregunta, ¿es mejor refugiarse en dólar o en euro? De acuerdo al seminario, nos vamos a dar cuenta que lo mejor ante una crisis económica es refugiarse en dólar, ¿ya? ¿Por qué no me refugiaría en euro? El día de hoy fue la última reunión del Banco Central Europeo, dirigida por Mario Draghi, ¿ya? Porque el día 1 de noviembre asume Christine Lagarde la presidencia del Banco Central Europeo. ¿Y qué hizo Mario Draghi? Tiene las tasas de política monetaria en cero. ¿Ya? Europa hace rato viene en una crisis, no está creciendo muy bien la economía europea y además tiene una inflación muy por debajo a su objetivo. Su rango es un 2% y la inflación de Europa está en un 0,8%. Entonces lo que están haciendo ellos es incentivando la economía a través de compra de activos, los que se denominan quantitative easing, ¿ya? O QE, que era lo que hizo Estados Unidos para salir de la crisis subprime. Empiezan a inyectar liquidez al mercado, inyectan, inyectan, inyectan. ¿Y qué es lo que hacen? Inyectar euros. Y si inyectan euros, ¿qué hace el euro? Se debilita porque hay más euros dando vuelta por la economía, por ende pierde valor. Entonces la proyección del euro es más bajista que alcista en este escenario actual. Acá tengo una pregunta con respecto a Chile. Jorge me pregunta que se desplomó la bolsa chilena en estos días. ¿La tendencia es a recuperar, mantener o seguirán las caídas? Bajo el escenario actual en Chile. Va a depender mucho del escenario actual, ¿ya? De cuánto dure este escenario actual también.
¿ya? Eso es muy importante. Así como se ven las cosas, lo que yo haría sin interés y ni intención de sembrar pánico en lo absoluto, iría mirando otro tipo de cosas, probablemente siga esto, ¿ya? Y eso es lo que voy a hablar ahora, de hecho, lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque todas estas cosas repercuten inmediatamente en la economía. En Chile hemos visto un aumento en las tensiones políticas sociales. La gente se viene manifestando desde el viernes pasado, lo que de cierta manera repercute directamente en la economía. El país está movilizado. Los horarios de trabajo, debido a múltiples factores, se han visto disminuidos. Ya no estamos trabajando lo que estábamos trabajando hace 2 semanas atrás, me imagino que le pasa a muchas personas. Por ende, la productividad también se ve mermada. ¿Ya? Lo que va de la mano directamente con el crecimiento económico, ¿ya? Seguramente si yo le pregunto a alguno de ustedes si tiene negocio o si están trabajando, si le ha disminuido las ventas, etcétera, me van a decir que sí, es muy probable. Bueno, eso genera un menor crecimiento económico. No estamos produciendo lo que estábamos produciendo hace 2 semanas atrás, ¿ya? Por ende, es muy probable que veamos un IMASEC de octubre por debajo de las proyecciones. ¿Qué es IMASEC? Me preguntan acá. IMASEC es un termómetro del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto mide el crecimiento de un país, ¿ya? Que por lo general es un Producto Interno Bruto que se mide cada 3 meses. Tenemos el trimestral, el primero, segundo, tercer y cuarto trimestre, y el anual, ¿ya? No se pueden medir el Producto Interno Bruto mensual, por ende hay un indicador que es el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, que funciona como termómetro del Producto Interno Bruto, que nos ayuda para tener una estimación de cómo viene creciendo la economía. Por ende, lo más probable es que el crecimiento, por lo menos del mes de octubre, esté por debajo de las proyecciones, lo que puede mermar inmediatamente el crecimiento de Chile en el último trimestre, ya en el cuarto trimestre. Por otra parte, el riesgo país ha aumentado. No sé si vieron las noticias, pero ya aumentó 10 puntos desde que se iniciaron las manifestaciones. El peso se ha devaluado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si la economía va mal, el peso se devalúa y el tipo de cambio sube, llevando al tipo de cambio llegó incluso a 7,30 aproximadamente, que son los máximos de 8 años. Esto podría repercutir inmediatamente en un aumento de la inflación. Y debido a este contexto también adverso, el Banco Central de Chile el día de ayer decidió recortar la tasa de política monetaria en 25 puntos base y la dejó en 1,75% para de cierta manera apoyar el crecimiento económico, que la gente siga comprando, siga consumiendo. Ahora ustedes me dicen dónde puedo comprar, ese es otro tema. Ya, si están cerrados o sea, me imagino que ustedes de repente quieren comprar algo, quieren consumir, no sé, ir a la farmacia, al supermercado, etcétera, y les cuesta, efectivamente. Y es por todo lo que está pasando, y eso disminuye inmediatamente el consumo. Ya no es una coincidencia que del 5% que cayó el IPSA el día lunes, la mayoría eran empresas ligadas al sector consumo, ya al retail, al bancario, etcétera. Entonces, finalmente, todas estas cosas que están pasando, que pueden ser por un bien común, merman la economía en el corto y mediano plazo, dependiendo obviamente de cuánto dure todas estas manifestaciones. Acá me dice Jorge, a corto plazo, a ver, si se desplomó, ya. A corto plazo, con la baja de las 40 horas semanales, ¿generará una caída en la producción? Esa es una muy buena pregunta. Lamentablemente, Jorge, no tengo una respuesta tan clara para eso, ¿ya? No sé, Chile se caracteriza por ser un país que no es del todo productivo, ¿ya? Por ende, con este tema no estoy seguro que vaya a aumentar la productividad. Y si no hay productividad, no hay aumento de salarios tampoco, ¿ya? Porque un gobierno busca maximizar la productividad, porque mientras más productividad tengo, mayores son los ingresos, más aumentan los salarios, o por lo menos así debiese ser, ¿ya? Vamos a ver cómo se va comportando la economía con todo esto. Por ende, este es el escenario económico en el que nos estamos desarrollando actualmente, ¿ya? Ahora lo que debemos saber es, en base a estos riesgos y a este contexto, cómo podría impactar al dólar, ¿ya? Y ahí entramos de lleno a lo que nos convoca. Con dólar me refiero ya sea al billete verde, es decir, al dólar index, al dólar con respecto a todas las divisas, y también al tipo de cambio local, al dólar contra el peso chileno, ¿ya? Por ende, ante un escenario de recesión,
se resiente una serie de indicadores, ¿ya? Y estos son los indicadores que nosotros tenemos que tener más en la cabeza al momento de evaluar si el escenario es positivo o el escenario es negativo. Primero, la proyección de crecimiento mundial. Hay bancos de inversión, bancos mundiales, el Fondo Monetario Internacional, que se encarga constantemente de estar comentando cuáles son las proyecciones de crecimiento, ya sea en América Latina, en Europa, en Asia y el mundial. Si ustedes se dan cuenta, esto es fuente del Banco Central de Chile. eh, ¿Aló? Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto, ya. Muchas gracias. Ya, muy bien. Ya, perfecto, ahora sí, disculpen. Lo que yo les venía diciendo es que ante un escenario de recesión se resienten una serie de indicadores. Se resienten una serie de indicadores y estos son los indicadores que a nosotros nos van a, nos van a dar un indicio de cómo se viene desarrollando la economía, si la economía va creciendo bien o no, ¿ya? ¿Cuáles son esos indicadores? El crecimiento mundial, las proyecciones de crecimiento mundial, la producción industrial, muy importante, el comercio, la industria manufacturera y el precio de las materias primas también nos da información muy valiosa si queremos entender cuál es el escenario que se viene, el escenario económico que se viene. Con respecto a esto, a las proyecciones de crecimiento mundial, si nos damos cuenta, esto es fuente Banco Central de Chile y Bloomberg. Desde el año 2013, el crecimiento mundial rondaba el 3,5%, 3,5, 3,4, etc. El 2017 tuvo un pic en torno al 3,8 y ya desde el 2018 en adelante las proyecciones empiezan a ser negativas. No negativas, pero sí peor a lo... Es decir, no están por debajo de cero, ya, pero sí una disminución en el crecimiento mundial. Justamente el año 2018 que se originó todo este tema, 2017, 2018, inicio de 2018, que se originó todo este tema de la guerra comercial. ¿Coincidencia? No, no es una coincidencia, ya es una repercusión, es una consecuencia, ¿ya? ¿Qué es lo que se espera? Que el año 2020 llegue a un piso y el 2021 empiece la recuperación del crecimiento. No se espera en ningún caso un crecimiento negativo, ojo con eso. De hecho, las proyecciones son 2,9 la mínima del crecimiento mundial al 2020, ya para después seguir en 3,1, etcétera. No se esperan tasas negativas, pero sí un crecimiento mucho menor a lo que se venía acostumbrando. ¿Ya? Pero para que esto ocurra, para que llegue a este piso y después empiece a recuperar, hacen falta muchas cosas, faltan acuerdos que aumente también de cierta manera la,
no la productividad, pero sí, los proyectos en sí, mayor inversión extranjera, mayor proyecto, mayor empleo, crecimiento, etcétera. ¿Ya? Otro factor clave tenemos que tener en cuenta es la producción industrial. La producción, ¿por qué es un factor clave? Si ustedes se dan cuenta, este es el mundo, esta es la producción industrial del mundo, la línea azul al medio, esta es la producción industrial de los países desarrollados y esta es la producción industrial de los países emergentes. Se comportan de una manera muy similar, ¿ya? Y las proyecciones ya desde el año 2018 a 2019 son bastante negativas. Esto ya no son proyecciones, esto es lo que ocurrió en 2018 y estos sí entran a ser proyecciones porque es hasta finales del año 2019. Pero son más bajistas, absolutamente. Es decir, la producción industrial se viene resintiendo. Justamente desde el 2018, desde que empezó el tema de la guerra comercial. ¿Coincidencia? No. ¿Ya? Es una consecuencia también. ¿Ya? Por otro lado, comercio exterior, el consumo es muy importante. Tenemos que pensar que el Producto Interno Bruto, que es el crecimiento de una economía, se compone de varias partidas. El crecimiento de una economía es la sumatoria del consumo, de la inversión, del gasto público y de la diferencia entre exportaciones y las importaciones, lo que se denomina balanza comercial. ¿Ya? Y lo más importante dentro de esta fórmula del Producto Interno Bruto es el consumo. ¿Ya? El consumo por lo general es el motor de cada país. El consumo representa el 70% del crecimiento de Estados Unidos. ¿Ya? Por eso es tan importante entender lo que está pasando con el comercio, con las exportaciones, comercio exterior. Si nos damos cuenta, del 2017 que llegamos al pic, ya no estamos viendo caídas importantes en el consumo. Y en todos los países, en el mundo, en desarrollado y en emergente, estas son las importaciones, han estado disminuyendo. También están disminuyendo las exportaciones porque la gente está consumiendo menos. Eso es lo que me indica esto. ¿Y por qué la gente está consumiendo menos? Porque las proyecciones no son buenas. Pónganse en el caso, por ejemplo, que ustedes están en su oficina y tienen planes de comprarse un departamento, ¿ya? Y están por pedir el crédito porque ahora las tasas están bajas, etcétera. Pero ven que su jefe trabaja en un equipo de 20 personas y ven que su jefe llega y despide 10 personas. Inmediatamente despide 10 personas. Eso es porque las cosas no están bien, ¿cierto? Si las cosas estuvieran bien, no habría necesidad de estar despidiendo gente. Ok, si despiden 10 personas, ¿qué hago yo? Pucha, me quiero comprar el departamento, pero están echando gente, puede que me quede sin trabajo, las expectativas no son buenas. Por ende, no voy a comprar el departamento y voy a postergar la decisión. Quizás compre más adelante. Y eso repercute inmediatamente en el consumo. Y esto es lo mismo, pero a gran escala. Si el mundo o el mercado no me está generando expectativas positivas, la gente no consume, sino que la gente empieza a ahorrar. José pregunta cuánto es el porcentaje que representa el consumo en Chile. En Chile es un poco menos que Estados Unidos, pero anda en torno entre el 58 y el 60% aproximadamente. Es igual de importante. ¿Ya? Por lo general el consumo siempre va a ser la partida que genera mayor crecimiento en cada economía. A no ser que sea una economía muy productora, como por ejemplo China. ¿Ya? China es mucha producción, mucha exportación, mucha fábrica, por ende, su partida más importante no vendría siendo el consumo, sino que vendría siendo la balanza comercial. Es cuánto importa versus cuánto exporta. Y para China, particularmente la industria manufacturera, es lo que ellos ven, es lo que a ellos les importa principalmente. El PMI global, el PMI es la industria manufacturera, son datos que se generan y que se entregan mensualmente. En cada economía tenemos el PMI de servicios y el PMI manufacturero. Si nos damos cuenta, el que se está resintiendo mucho más es el manufacturero. El de servicios no tanto, todavía sigue dando de cierta manera la pelea. Estaban bastante similares en este punto, el 2018, pero de ahí en servicios, de cierta manera se ha visto mucho más beneficiados o menos perjudicados que el PMI de manufactura.
El PMI es un dato que se genera, ¿ya? Que se interpreta de la siguiente forma. El nivel clave en el PMI son los 50 puntos. Cuando el PMI está sobre 50 puntos, me indica expansión, optimismo, ¿ya? Y cuando está por debajo de 50 puntos, me indica contracción del mercado. Es decir, el índice manufacturero, el índice manufacturero en el mundo, a nivel global, está en zona de contracción, ¿ya? Mientras que el de servicio todavía no. Eso también es otro factor importante a ver para evaluar las crisis económicas. Y por último, ya para ir avanzando, el precio de las materias primas, si nos damos cuenta, el oro es la única materia prima que ha ganado valor. ¿Por qué? Porque es un instrumento refugio, lo que nos indica inmediatamente que el mercado está esperando alguna crisis o alguna recesión o alguna desaceleración al menos, ¿ya? Y los demás precios, por ejemplo, productos agrícolas, cobre, petróleo, han estado simplemente cayendo, ¿ya? Entonces todo eso repercute. Y nosotros lo tenemos a diario, de repente no lo sabemos identificar, o si lo identificamos, lo vemos en la prensa, pero no lo sabemos llevar a papel y lápiz y saber cómo aprovecharlo. Pero lo estamos viendo todos los días. Por ejemplo, guerra comercial. China rechaza amenazas nuevos aranceles y Estados Unidos sigue esperando firmar un acuerdo en Chile. Al parecer esto ya no va tanto, ¿ya? Brexit. Boris Johnson se resigna a una prórroga del Brexit. Tenemos que ver qué decide la Unión Europea. JP Morgan castiga a Chile y recomienda vender sus acciones ante las protestas. FMI, Fondo Monetario Internacional, recorta la proyección de crecimiento para Chile a un 2,5%. Esto era antes de las protestas, esto fue el 16 de octubre. Ahora este número debiese caer aún más. El Fondo Monetario Internacional rebaja las perspectivas del crecimiento mundial al mínimo en una década. Ojo, al mínimo en una década, ¿ya? Los que no entienden todavía mucho de economía, es simplemente una frase, pero que sea al mínimo de una década quiere decir que es al mínimo del año 2019, del 2009, que fue el crecimiento en plena crisis subprime. Ojo con esos, ¿ya? Estos son titulares de prensa de esta semana, 22 de octubre, este es del 16 de octubre, este también es del 16, este es de ayer, de hecho del 23, este es del 18, es todo bien, bien fresco, por así decirlo. El PIB de China crece un 6% en el tercer trimestre del 2019, su peor registro histórico, ¿ya? Entonces, con todas estas cosas, si nosotros vamos recabando toda esta información, nos podemos hacer una idea del contexto económico en el que nos encontramos. Ante una recesión mundial, ¿cómo se comporta el dólar? Y acá ya entramos en tierra derecha ya con respecto al dólar y Sandra tenía una consulta. Me decía, ¿puede subir más el dólar en Chile según los acontecimientos en el país por estos días? Absolutamente, Sandra. Absolutamente. Si se prolongan estos temas, estas manifestaciones, perfectamente el dólar puede seguir subiendo, lo vamos a ver después en las proyecciones, pero 730 perfectamente se puede dar. Y si es que por otro lado el Banco Central de Chile sigue bajando las tasas, perfectamente se puede seguir debilitando el peso y el siguiente techo que tenemos son los 750, 750, 756, que lo vamos a ver en los gráficos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El Banco Central también ha salido a intervenir. Ya cuando ve un dólar muy alto sale a vender dólares para hacer que caiga y de cierta manera mantener un equilibrio. Tiene la potestad de hacer eso. ¿Ya? Entonces, repasemos un poco de historia. Vamos a tomar 4 de las tantas crisis globales que hemos vivido. Esto en orden cronológico y vamos a comparar el comportamiento del dólar, del índice del dólar frente al periodo de la crisis, es decir, cuánto subió o cuánto bajó el dólar en el periodo de la crisis. ¿Ya? ¿Para qué? Para entender cómo se comporta el dólar ante una crisis. Primero tenemos tenemos miles de crisis antes, ya tienen la de los tulipanes, que esa fue como una de las primeras, después tiene el crack del 29, etcétera, pero voy a partir desde 1987, la crisis del lunes negro. El lunes negro, el 19 de octubre de 1987, millones de inversionistas se lanzaron en masa a vender acciones, ¿ya? A vender sus acciones en la bolsa de Nueva York fue esto. Debido a la creencia generalizada,
del manejo inapropiado de la información confidencial y también de la adquisición de empresas con dinero procedente de créditos, ¿ya? Es decir, se gestó y se generó un pánico colectivo con respecto a las acciones en Estados Unidos. Y eso hace que la gente se ponga a vender, 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 vender. Cuando hay miedo, cuando hay susto, la gente vende. Si ustedes se dan cuenta, cuando que un instrumento suba se demora mucho más en subir que en bajar. Hay un dicho en el mercado que dice que los mercados suben en escalera y bajan en ascensor. ¿Y por qué bajan tan rápido? Porque hay mucho pánico y toda la gente vende, vende, vende muy rápido, ¿ya? Y eso fue lo que pasó el lunes negro en 1987. Ese día el índice Dow Jones de Estados Unidos se desplomó 508 puntos. ¿Ya? Hoy en día que está en 26.000, 27.000, 508 puntos no es nada, es un 2%. Pero en esa época fue un 22% de caída en un día. ¿Ya? Un 22%, un 22,6% para ser exacto de caída en un día y arrastró a las bolsas europeas y a las japonesas. ¿Ya? Se intensificó de cierta manera la coordinación de la política monetaria internacional y en los principales asuntos económicos se pusieron de acuerdo para poder salir de este crash, ¿ya? En este periodo, que está marcado acá en el gráfico, este es el dólar es el dólar index, desde octubre, desde el 19 de octubre de 1987, ¿ya? Hasta 1989, en ese periodo el dólar se apreció un 20%. Es decir, en este periodo de crisis al menos, el dólar subió un 20%. ¿Qué tenemos después? Crisis asiática. Muchos se acuerdan que crisis asiática fue el año 1998, el Mundial de Fútbol, Francia, etc. Pero no, partió antes, 1996. Simplemente acá en Chile nosotros ya lo empezamos a resentir un poco después. Pero esto partió antes. Antes no era como ahora, que está todo tan globalizado que si empieza la crisis en Estados Unidos hoy día nos repercute también en Chile. No, antes no era tan así, antes se demoraba en el efecto dominó. En julio de 1996 se devaluó la moneda tailandesa y tras la moneda tailandesa cayeron las de Malasia, las de Indonesia y la de Filipinas, ya lo que repercutió también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Es decir, todo el sector asiático se vio mermado inmediatamente porque sus monedas perdieron valor. Y esto arrastró al resto de la economía y esta crisis, que en un primer momento parecía más regional, acabó convirtiéndose en la primera crisis global. ¿Ya? El Fondo Monetario Internacional, en este caso, elaboró una serie de paquetes de rescate para salvar las economías asiáticas más afectadas. Y también promovió, de cierta manera, reformas estructurales. Pero en este periodo, crisis asiática, crisis 87, crisis asiática, el dólar se apreció un 14,5%. Eso fue lo que subió de 1996 a 1998, un 14,5%. ¿Qué otra crisis tenemos? Las crisis.com, el año 2000 en Estados Unidos. Acá nos posicionamos ya en el año 2000, del 2000 al 2001. Esta fue por los excesos de la nueva economía, ya que la nueva economía dejó una estela de quiebras. ¿Qué es lo que pasa? Las .com, las empresas empezaron a crecer mucho, ya porque eran nuevas tecnologías, entonces finalmente se produjo una burbuja inexplicable. Ya los valores de las acciones no tenían ninguna relación con el valor intrínseco de la empresa, de la compañía. Habían empresas que perdían plata en el balance a fin de año, pero que subían y subían y subían y subían en la bolsa. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes, por expectativas, simplemente por expectativas. Esa fue la crisis.com, ¿ya? El 10 de marzo del 2000, el principal índice de estas acciones, que era el Nasdaq en Estados Unidos, que es el máximo exponente de la nueva economía, entre comillas, de la tecnología y del éxito también de las empresas de tecnología, cerró en 5.048 puntos, que era su máximo histórico. En solo 3 años, la crisis borró del mapa casi 5.000 empresas. Y algunas de las grandes corporaciones de telecomunicaciones fueron protagonistas de los mayores escándalos contables de la historia. Es decir, las empresas, de cierta manera, empezaron hasta a modificar
sus contabilidades para mantener el crecimiento o las buenas expectativas que tenía el mercado. ¿Ya? En este caso, la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos, respondió con una reducción de las tasas de interés de medio punto. Es decir, la Fed empezó ya a bajar las tasas de interés el año 2000. ¿Por qué? Porque necesitaba incentivar la economía. En este periodo de tiempo de un año, el dólar se apreció un 15,5%, subió un 15,5%. Por ende, acá tenemos una apreciación de un 20% del dólar en una crisis, acá una apreciación de un 14,5% del dólar en una crisis y acá un 15%, un 15,5% de la crisis. Y obviamente no podría faltar la crisis subprime, ya que ya es la última crisis bien potente que hemos vivido, que fue hace 10 años atrás. Estados Unidos sufre su mayor crisis financiera desde la década de 1930, desde el crash del 29, ¿ya? Consecuencia de una relajación en la evaluación del riesgo crediticio, la cual se contagió al resto del mundo. ¿Qué pasó acá? Los bancos lo que hacían era prestar créditos hipotecarios a cualquier persona, daba igual si es que tenía capital para pagarlo o no. ¿Ya? Prestaban, prestaban, prestaban y prestaban. Y por lo mismo la gente compraba propiedades y compraban y compraban. Y al comprar, las propiedades subían de precio. ¿Y qué es lo que hacía el banco? Me da igual, yo te presto a ti, si tú eres insolvente y no eres capaz de pagarme, me quedo con tu casa. Y da igual porque la casa va a seguir subiendo de precio y va a ser un activo que tengo yo. Así pensaban los bancos. ¿Ya? Hasta que el detonante se produjo, que fue el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria que reveló que los bancos habían extendido hipotecas basura. Por eso se denominan subprime, ¿ya? Porque no se las daban a gente prime, entre comillas, era gente subprime. De hecho, les denominaban ninja, ¿ya? No me acuerdo específicamente cuáles eran todas las siglas, pero ninja es no income, es decir, no tenían ingresos, no jobs, y no assets. No tenían ingreso, no tenían trabajo y no tenían activos. ¿Ya? Y aún así, a esta gente ninja le daban créditos hipotecarios. Y ni siquiera eran de un 100%, de repente eran de un 110%, de un 120%. Es decir, te financio toda la casa y te doy un 20% adicional para que la amobles, disculpen, etc. Y esas cosas fueron de cierta manera detonantes. ¿Por qué? Porque la gente entró en incapacidad de pago. Y ese fue el estallido de la burbuja. A ver, tengo una consulta acá de Jorge. Me dice, para la economía americana es bueno estar en crisis entendiendo que esto aprecia su moneda y con eso su supremacía en el mundo. Claro, es casi una teoría conspirativa. Mira, no estoy tan seguro de eso. Ya, de hecho, para las, no, derechamente no. Para la economía de Estados Unidos no es positivo estar en crisis, porque un tema es la moneda, el dólar. De hecho, Estados Unidos y Donald Trump está muy incómodo con un dólar fuerte. Él desearía tener el dólar lo más abajo posible. ¿Por qué? Porque al tener un dólar muy fuerte, le genera desventajas competitivas a la hora del comercio exterior. ¿Ya? Por lo mismo, Donald Trump es el principal prepulsor de que la Reserva Federal de Estados Unidos baje y baje y baje y baje las tasas, porque mientras más bajan las tasas, más se deprecia su moneda. ¿Ya? Entonces a Estados Unidos no le conviene tener un dólar tan fortalecido. ¿Ya? Pensemos que hoy en día Estados Unidos está creciendo arriba de un 2%, tiene una inflación en torno a la meta, un 1,8 aproximadamente, y un desempleo en torno al 3,5%, que es el menor en los últimos 50 años. Estados Unidos en sí vive para tener una economía fuerte. Esa es su principal razón de existir, o por lo menos la de Trump en este momento. ¿Ya? Para mantener su supremacía mundial. Y por lo mismo, a mi juicio personal, están con todos estos temas de guerra con China, porque el otro día estaba en un seminario de José Gregorio en la Universidad de Chile, y él comentaba que si es que China y Estados Unidos mantienen su crecimiento tendencial promedio, el año 2030 China va a ser superior a Estados Unidos en cuanto económicamente hablando. Es decir, si ambas economías siguen su crecimiento tendencial, el año 2030 China debiese ser la primera economía del mundo.
Y al parecer ese mismo estudio lo tiene Trump y por eso está con todos estos temas de guerra comercial. Me preguntan, ¿por qué un dólar fuerte le haría mal a Estados Unidos? No es que le haga mal, pero de cierta manera, competitivamente hablando, es peor. ¿Qué es lo que pasa? Si Estados Unidos crea productos y los sale a vender, como todos estos productos Estados Unidos los fabrica en base a dólares, todos los insumos que compra son dólares, le sale mucho más caro. Por ende, tiene que salir a venderlo mucho más caro. Si se produce en China, la mano de obra en China, y no solo la mano de obra, sino que también el yuan en China está mucho más depreciado por lo mismo, o en Europa también. Les hace más barato a ellos realizar ese producto. Es decir, China o Europa, en fabricar un iPhone es mucho más barato en Europa y en China que en Estados Unidos. Por lo tanto, un iPhone, entre comillas estoy hablando, puede ser cualquier cosa, una silla, fabricarla en Estados Unidos es más caro que fabricarla en Europa o que fabricarla en China. ¿Por qué? Porque la moneda de estos países es más débil, por ende no necesito, por ende me sale más barata. Y al momento de ir a venderla, yo la vendo más barata que Estados Unidos y eso es una desventaja competitiva que tiene Estados Unidos y que tiene muy incómodo a Donald Trump. Es por eso netamente. ¿Ya? Piensen lo siguiente, que Estados Unidos está pues, poniendo muchos aranceles a China ya durante estos últimos años, y China lo que hizo hace un tiempo atrás fue devaluar el yuan. ¿Y lo devaluaron para qué? Para que de cierta manera todos esos productos que Estados Unidos estaba encareciendo a través de tarifas, yo mando de China a Estados Unidos no sé, mi vaso que creé yo en China, yo lo hice en China. Yo hago vasos, soy chino, hago vasos, lo mando a Estados Unidos, pero Estados Unidos le pone un 15% de impuestos a ese vaso. ¿Para qué? Para encarecerlo y para que al estadounidense le salga más barato comprar vasos hechos en Estados Unidos que hechos en China. Pero yo, ¿qué es lo que hago? Devalúo el yuan, ¿para qué? Para que me salga más barato fabricar este vaso y de cierta manera lo puedo vender más barato en Estados Unidos. Eso es lo que estaba pasando y eso es como la mejor forma de explicarlo. Sí, Oscar dice el mismo, efectivamente, el mismo Trump lo dijo por Twitter. El dólar se convirtió en la moneda de referencia, efectivamente, tal cual. Bueno, sigamos. Entonces, en el periodo de la crisis del 2008, el dólar se apreció un 23%. Entonces ya tenemos más o menos la idea de qué es lo que ocurre. ¿Cuál es la pregunta? ¿Recesión mundial? Probablemente, todavía no, se puede estar gestando. Sí, efectivamente, los indicadores nos están mostrando que hay una desaceleración, ¿ya? El Banco Mundial lo está diciendo, el Fondo Monetario Internacional también lo está mencionando. Se podría dar. Actualmente no hay una recesión mundial. Para ver una recesión mundial, los países tienen que empezar a crecer en tasas negativas o a decrecer, ¿ya? Para que sea una recesión técnica, tienen que decrecer al menos 2 trimestres consecutivos, ¿ya? Y ningún país lo está haciendo. Cuidado con Alemania, que ya el último trimestre creció negativo. Ya si es que este trimestre crece negativo también, podría ser ya recesión técnica. Pero todavía no, ¿ya? Pero sí, algo se viene, ¿ya? ¿Cómo se comporta el dólar? Ante crisis, ya tenemos claro que ante crisis el dólar se fortalece, el dólar sube. ¿Por qué? Porque actúa como instrumento refugio, ¿ya? Lo que decía acá, eh, lo que decía acá, no me acuerdo el nombre, Oscar creo que era así, el dólar se convirtió en una moneda de referencia, efectivamente, hace mucho rato, ¿ya? Lo que hace que la gente le tenga confianza. Si yo creo que viene una crisis, ¿qué es lo que hago? Hay una fuga de capitales. La plata no desaparece, yo no la guardo en el colchón. Yo vendo mis acciones. Ya JP Morgan, JP Morgan está recomendando vender acciones en Chile. Yo vendo mis acciones. ¿Y qué hago con esas acciones? Las compro dólares o compro oro. ¿Ya? Entonces el dólar
se ha transformado en un instrumento refugio ante crisis económicas, lo que hace que haya una fuga de capitales de renta variable a dólar y en promedio el dólar se aprecia un 18% ante una crisis económica. José me pregunta en crisis, ¿qué sube más, el dólar o el oro? Buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que no lo sé, ¿ya? Pero lo podemos saber en unos minutos más cuando analicemos ambos gráficos sin ningún problema. A simple vista yo te diría que sube más el oro que el dólar, ¿ya? Pero porque es un instrumento mucho más volátil, pero podríamos revisarlo sin ningún problema, José, ¿ya? Jafran me pregunta si las criptomonedas pueden ser refugio. Eh, las criptomonedas no es una pregunta mala, para nada, es bien, bastante buena por lo demás. De un tiempo a esta parte, las criptomonedas han actuado muy similar al oro, ¿ya? Y se ha hablado, de hecho nosotros mismos publicamos un artículo hace un par de meses atrás, un colega, Diego Mora, de las criptomonedas, si eran activos refugio o no eran activos refugio, ¿ya? En La Tercera fue, acá un medio de prensa de Chile. Si tú me preguntas, podrían llegar a serlo. No lo son todavía, pero podrían perfectamente llegar a serlo, ¿ya? Últimamente se ha desacoplado un poco, si nosotros comparamos las criptomonedas con el oro, se han estado desacoplando un poco, no están moviéndose de la misma forma. De hecho, hoy día el oro estaba subiendo mucho y las criptomonedas estaban bajando, pero podría ser una opción, exactamente. Entonces, sabiendo esto, ahora podemos ir a hacer proyecciones. ¿A cuánto podría llegar el dólar? ¿A cuánto podría llegar el cobre? ¿A cuánto incluso podría llegar el IPSA? Podemos ver el índice de referencia acá de Chile también si gustan, ¿ya? Pero para eso, porque ya llevamos una hora de seminario, ya terminamos con la PPT, vamos a pasar a acá. Hasta el momento, dudas, consultas. Perfecto, todo claro, me comentan, muchas gracias. ¿Cuáles son las proyecciones del dólar? Acá tenemos en la plataforma dólar contra el peso chileno. Todo bien, muchas gracias. Dólar contra el peso chileno. Lo vamos a ver en gráficos de un día para tener un espectro como más de largo plazo. Si ustedes se dan cuenta, desde enero del año 2018, el dólar tiene una tendencia absolutamente alcista. Eso está claro. ¿Cómo yo detecto una tendencia alcista? Me doy cuenta que los mínimos cada vez son crecientes, son mayores. Este mínimo es superior a este. Este mínimo es superior a este. Este mínimo es superior a este. Y este mínimo es superior a este. Igual los máximos. Este máximo es superior a este máximo es superior a este máximo es superior a este. Acá hay una seguida de máximos que están en la misma línea. Acá no tenía tanto fuerza el precio y por lo mismo terminó cayendo, pero después superó. Y este máximo sigue siendo superior a estos tres y así sucesivamente. Pero ojo, ¿qué está pasando ahora? El máximo actual no ha sido capaz de superar este máximo. Eso ya es un signo de debilidad, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta del año 2018, que todos los máximos que nosotros vemos son superiores unos a los otros. Este es mayor que este es superior a este es superior a este, pero este no ha sido capaz de superar este nivel. Por ende, ese es el nivel clave que tenemos ahora. 7.30 aproximadamente. Felicitas me pregunta, ¿en base a qué índice se mide el crecimiento del dólar? El dólar index se mide en base a una canasta de divisas, una canasta de 6 divisas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo el billete verde, tengo una canasta de estas 6 divisas, algunas con mayor ponderación que otras, el euro es la que más pondera, y a medida de yo voy viendo y voy creando esta canasta que ya está creada, que es el dólar index,
a medida de si se va fortaleciendo con respecto al euro, con respecto al yen, con respecto al franco suizo, con respecto al es el euro, el yen, el franco suizo, el australiano dólar y me faltan dos aproximadamente, que siempre se me queda ahí alguno en el tintero, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que el euro se debilita, vamos a estar viendo que el dólar se está fortaleciendo, porque hay fuga de capitales de uno hacia otro. Vendo euros, compro dólar. Vendo yen, compro dólar o compro euro, etcétera. ¿Ya? Pero es en base a esos instrumentos. Son 6 instrumentos. Les voy a decir, dame un segundo, para que no nos quedemos. Tenemos el dólar index contra el euro. El euro representa un 57,6% de ponderación. El yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Esos son los 6. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones del dólar? Vamos a ver un gráfico incluso semanal y vamos a alejarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos ver los máximos históricos. Y los máximos históricos, que son los posibles techos siguientes, tenemos uno acá, 731, ese podría ser un valor posible. Y tenemos esta zona, 757. Es el máximo histórico que si llegase el dólar a superar los 731, si se intensifican las protestas, si se intensifica el riesgo político, si de cierta manera sigue este escenario político-social que no le da garantías a un inversionista, pensemos lo siguiente, hay un ranking que se llama Doing Business. No sé si lo conocen. Ranking Doing Business. Si yo me voy a buscar las noticias, Doing Business, la tercera, hoy día, Doing Business. Chile cae al puesto 59, su peor posición histórica. Este ranking muestra simplemente cuáles son los mejores países para ir a hacer negocios. ¿Ya? Bajó 3 posiciones, aunque sigue siendo el líder de América Latina, México le pisa los talones una casilla más atrás. Es decir, estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo atractivo. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad política social actualmente. Si eso se sigue dando, perfectamente el peso podría seguir debilitándose y podríamos ver el dólar en los 7,31 como primer objetivo y 7,50 como segundo objetivo. Absolutamente posible. Sobre todo porque si se mantiene en este escenario político-social, el Banco Central de Chile lo más probable es que recorte más las tasas de interés para incentivar la economía y eso hace que el peso chileno se siga debilitando y que el tipo de cambio siga subiendo. Y estos son los niveles clave, ya 7,31, superando eso tenemos 7,50. ¿Por qué? Porque acá el Banco Central ya por lo general sale a intervenir. Ya hace intervenciones, sale a vender dólares, etcétera, para llegar a ciertos equilibrios. Entonces, las proyecciones de mantenerse un escenario económico como el actual del dólar siguen siendo alcistas. ¿Por qué? Porque tenemos espacio de subida todavía. ¿Ya? Si nos vamos a analizar, por ejemplo, el dólar index ante una posible, entre comillas, recesión que se podría dar, nos vamos a dar cuenta que el dólar index está en una zona de piso actualmente, que viene respetando desde el año 2018. ¿Se dan cuenta? Este es el dólar index. Piso, 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 piso. Cada vez que el dólar index llega a esta zona, empieza a subir. Y tenemos una zona de techo que podemos hacerla más paralela. Techo, techo, posible techo en esta zona. A ver, acá tengo una consulta. Raúl me pregunta, buenas tardes, si las tasas de interés en Europa están negativas y bajando en Estados Unidos,
y ante una fuerte posibilidad del quiebre de la banca mundial, ¿qué le pasa al peso y a la economía chilena en general? ¿Dónde me refugio y qué oportunidades reales se generan? Perfecto. Chile por lo general sigue lo que hace Estados Unidos con respecto a las tasas. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio de la moneda y el equilibrio de la economía. Si se mantiene el escenario actual de los riesgos más políticos en Chile y además, por otra parte, la guerra comercial en Estados Unidos y China, lo más probable es que el cobre siga cayendo, ¿ya? A pesar de que esta semana, como nos decía un participante por ahí, estaba subiendo, pero las proyecciones, si es que China no se recupera, es que el cobre siga cayendo, o por lo menos no supere los 2,73 dólares la libra. Si es que ese es el caso, ¿qué le pasa al peso? El peso se debilita, porque el Banco Central de Chile lo más probable es que haga lo que va a hacer el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Lo que se espera es que la Reserva Federal siga bajando las tasas. De hecho, el 30 de este mes, el 30 de octubre, la Reserva Federal va a decidir si baja las tasas o no. El mercado, ¿qué espera? Que las baje. El mercado está esperando que la Reserva Federal baje las tasas un 0,25% o 25 puntos base, que es lo mismo, y el mercado espera eso en una probabilidad de un 93,5%. Entonces, si eso ocurre, Chile también seguramente de aquí a diciembre va a estar bajando una vez más las tasas y la va a llevar de 1,75 a 1,5. Es un dato bien importante si ustedes quieren refinanciar, por ejemplo, algún crédito hipotecario o pedir un crédito hipotecario. Perfectamente Chile puede seguir bajando las tasas de política monetaria y perfectamente se pueden seguir bajando las tasas de los créditos hipotecarios, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un banco central baja la tasa? La moneda de ese país se debilita, es decir, el peso se debilitaría, ¿ya? El peso se debilitaría y ¿dónde te refugias? El mejor refugio ante bajas de tasas masivas es el oro. Ese es el mejor refugio, ¿ya? Se generan muchas posibilidades, ¿ya? Pero el oro es uno de los principales. Yo no te diría tanto que el dólar actualmente ya. ¿Por qué? Porque, claro, está en 730, está en zona de techo. Quizás si lo viéramos un poquito más abajo, en 705, sería nuevamente muy atractivo poder comprar, lo cual yo no descarto en el corto plazo, ¿ya? Pero el oro sin duda es el principal instrumento refugio ante riesgos inflacionarios. El oro por excelencia es un instrumento refugio ante riesgos inflacionarios, riesgos de inflación. ¿Y cuándo hay riesgos de inflación? Cuando una economía empieza a bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque se me hace mucho más fácil endeudarme, pedir créditos de consumo, hipotecarios, comprar, y ahí empiezo a empujar la economía. ¿Para qué? Para que suba la inflación, mayores riesgos inflacionarios y por ende el oro sube, ¿ya? Eso sería lo mejor y esas son las oportunidades reales que se generan. Entonces, proyecciones alcistas absolutamente en el dólar index, ya concuerda muy bien con el estudio que hemos hecho, ya. Si llegase a subir, por ejemplo, un 18%, Alejandra me hace una consulta bien interesante. ¿Qué opino de la inversión inmobiliaria en Chile? Que creo que va a bajar el valor de los inmuebles. A ver, es bien interesante y me toca bien particularmente porque también estoy en una decisión de ver si invierto o no invierto en inmobiliario. Eh, a ver, la gente en Chile viene esperando que caigan los precios de las viviendas hace 10 años y los mismos 10 años que vienen subiendo los precios, ¿ya? Yo he estado comparando, en distintas comunas hay mayores probabilidades que en otras, ¿ya? Hay comunas que están muy sobrevaloradas, que el valor del metro cuadrado es altísimo en comparación con otras. Yo en ese caso me iría un poco más a la segura e invertiría en inmobiliario, pero en comunas que el valor del metro cuadrado todavía estén por debajo por lo menos de las 50 UF. ¿Ya? Eso es lo que haría yo. No creo que en el corto plazo el valor de los inmuebles caiga en Chile, en lo absoluto, no lo veo, ¿ya? Sobre todo ahora que todavía las tasas ahora están en un muy buen pie como para estar comprando departamentos porque están muy bajas y probablemente sigan bajando. Por debajo de 1,5 en algún momento estarán seguramente. La tasa de política monetaria mínima en Chile fue de un 1% el año 2008 para la crisis subprime y probablemente hacia allá vamos, ¿ya? Entonces todo se da finalmente
como convergiendo a una especie de crisis económica que se podría dar. ¿Ya? Entonces, perspectivas alcistas para el dólar index y perspectivas alcistas para el dólar peso si supera los 731 en línea con lo que hemos hablado de una posible recesión económica mundial. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué pasa con el cobre? Mirando el cobre en gráficos diarios nos vamos a dar cuenta que está en una zona de techos bien clave. Si yo tiro una línea de tendencia bajista, nos vamos a dar cuenta que el cobre se encuentra en techo. Techo acá, techo acá, techo acá y techo acá. El día de hoy ha sido un día bien importante porque ha intentado superar el techo, ¿ya? Si es que supera el techo, lo más probable es que vaya a buscar esto es solo análisis técnico, obviamente mezclado con noticias, con el fundamental, pero esto es análisis técnico para el que no lo entienda. ¿Ya? Nosotros ahí en XTV se lo enseñamos, tenemos muchos seminarios de eso, ¿ya? 60-12, esas son las proyecciones si es que el cobre llega a superar este nivel. Ahora, antes de eso, tiene que ir a buscar este precio, que es el máximo anterior. Hasta el momento está en tendencia bajista. Miren, este techo es menor que este techo es menor que este, y este techo sigue siendo menor que este, es decir, tendencia bajista. Hasta que el precio supera este nivel. Si acá este precio supera este nivel, me va a decir que este techo es mayor que este, y acá voy a tener un cambio de opinión radical. ¿Por qué? Si se dan cuenta los mínimos, este mínimo es menor que este mínimo es menor que este, pero este mínimo no es menor que este. Acá ya me está marcando mínimos alcistas. Este mínimo es mayor que este mínimo es mayor que este, y este mínimo es mayor que este, y este mínimo es mayor que este, etc. Por ende me está haciendo un cambio ya de tendencia, ¿ya? Así que ojo con eso, porque si el cobre llega a los 59.32, si no lo entienden es porque está expresado en toneladas la libra, que son 59.32. Si yo eso lo divido en 22.04, me da 2,69. Es decir, si el cobre supera los 2,70 dólares la libra, lo más probable es que vaya ya a buscar esto, que son los 2,73, y eso perfectamente me podría entrar a dar una tendencia ya más alcista en el cobre. Lo veo, la verdad, y sinceramente más difícil. No creo que sea muy probable que se dé. Ya, sobre todo si pongo en gráficos semanales, me voy a dar cuenta que tiene un techo ahí bien importante en los 58.66, que tendría que superarlo primero, que son los 2,66 dólares la libra. ¿Ya? Lo veo poco probable, no le tengo mucha fe al precio del cobre, la verdad, para serle súper honesto. ¿Ya? Entonces, si vemos un cobre bajista, o por lo menos si se acentúan los riesgos económicos en China, perfectamente podríamos estar viendo nuevamente al cobre en esta zona de 54.25, que esos son los 2,46 dólares la libra. ¿Ya? Y si vemos esto en este nivel, y también tenemos el dólar subiendo y el cobre con proyecciones bajistas, tendríamos al dólar peso con proyecciones alcistas. ¿Por qué? Porque tendríamos una fortaleza del dólar y una debilidad del peso. Acuérdense que hay una relación inversa entre el cobre y el tipo de cambio. Cuando el cobre baja, el tipo de cambio sube. ¿Por qué? Porque se debilita la moneda nacional, se debilita el peso. Entonces hay muchos factores que si se llegan a producir, me estaría hablando de un tipo de cambio en torno a 7.30, 7.50 aproximadamente, siempre y cuando se produzcan esos factores. ¿Ya? Y por otra parte, si quieren ver, Raúl, el oro, es una oportunidad real. Miren todo lo que ha subido el oro del 2018 a esta parte. Entonces ahí ya teníamos la pregunta de José Gormaz. ¿Qué sube más, el dólar o el oro? Lo podemos analizar. Desde el 11 de agosto del 2018 a la fecha, el oro ha subido desde acá, este fue el mínimo, 1161, y hoy día está en 1502. Un 29% del 11 de agosto del 2018. Y el dólar index del 11 de agosto, acá estamos, 11 de agosto, estaba en 94.874. Y hoy día está en 97.447 dividido en 94.
8,74 aproximadamente, menos 1%, ha subido un 14%. Es decir, el oro ha estado subiendo más y cuadra perfectamente, un instrumento mucho más refugio y mucho más volátil. ¿Ya? El oro absolutamente sube más que el dólar. Edgardo me pregunta, ¿la baja de tasas también sube el valor de la empresa y el valor de sus acciones? En las bajas de tasas no es que aumente el valor de las empresas, ya recuerden que cuando que las monedas, que las acciones se comportan mucho por expectativas también, ¿ya? Su valor depende mucho de las expectativas, ¿ya? Si yo recorto la tasa, ¿por qué sube la renta variable? Efectivamente, sí, sí, sube. ¿Por qué sube? Porque hay mejores expectativas, ¿ya? Si yo bajo las tasas me puedo endeudar más, me sale más barato endeudarme. Yo pido crédito de consumo y me pongo a gastar, a consumir. Y eso significa simplemente en temas de proyección, mayores proyecciones de ingresos y por ende de utilidades para las empresas. Por eso sube en la bolsa. Pero no es que haga que suba el valor de alguna forma, para nada. ¿Ya? Lo que sí se podría dar en ese caso es que las empresas que están endeudadas pueden refinanciar a una tasa más baja, por ende los costos les disminuirían. Por ese lado podría ser, pero es un poco más, es como para buscarle un poquito la quinta pata al gato de cierta manera. Ya yo te diría que es más por expectativa que otra cosa. Yafran me pregunta si la AFP afecta el tipo de cambio en Chile. De cierta manera, de manera indirecta, podría de alguna forma afectarle, efectivamente. Lo que pasa es que cuando las AFP salen a comprar, obviamente mueven grandes cantidades de dinero y cuando compran en el extranjero, lo que necesitan para comprar en el extranjero es comprar dólares primero para después comprar las acciones. Entonces, en ese caso, cuando una AFP hace un movimiento grande, tiene que comprar dólares para ir a invertir en acciones, efectivamente puede hacer que el tipo de cambio suba, pero simplemente de manera indirecta, nada directo. ¿Ya? Así que bueno chicos, ya llevamos 1 hora 20 de seminario. No sé si les queda alguna duda, alguna consulta en este momento. Me gustaría por último ir finalizando viendo el IPSA en Chile, la Bolsa de Chile. Los que estén invirtiendo en Bolsa de Chile, ojo con eso, ¿ya? Nos pueden contactar a nosotros, a sus ejecutivos, a sus asesores, para que le hagan algún plan de cobertura, algo así. No, no digo que vendan sus acciones, no digo que dejen de comprar acciones en Chile, no, no digo eso. Pero sí que estén atentos a un método de cobertura para cubrirse de cualquier escenario. Ya voy a empezar con el IPSA y voy a terminar con el oro. ¿Ya, Víctor? A ver, gráfico técnico. Vamos a ver si es que me lo agranda. Si nos damos cuenta, ya esta fue la caída del día lunes, caída bien importante. Lo voy a mirar muy por encima nomás, porque simplemente para que veamos la tendencia. Esto es un día perfecto. Un mes, vamos a ver la tendencia más largo plazista. Desde el 2009 a la fecha, la bolsa de Chile ha estado subiendo, efectivamente, recuperación después de la crisis subprime, pero tenemos acá ya una zona de máximos decrecientes. Si se dan cuenta, está en una tendencia bajista y está en el techo de la tendencia bajista. Por eso les digo, para que tengamos ojo con esto, tenemos techo acá, techo acá, techo acá y techo acá. Lo más probable es que veamos algunas caídas en la bolsa de Chile,
hacia los niveles de mínimos anteriores, que vendrían siendo estos, hacia estos mínimos, ¿ya? En torno a los 4.750, ¿ya? Ojo con esto, se está formando un triángulo. Si este triángulo rompe a la baja, lo que yo hago es tomar la amplitud de este triángulo y lo proyecto desde el punto de quiebre. Y perfectamente nos podría estar dando señales bajistas hasta los 3.670 aproximadamente. Ya, para eso, ojo, tienen que pasar muchas cosas, probablemente se tendría que venir alguna crisis económica o algo así, porque estamos hablando de que de una caída de 3.600 en 5.000, de un 28%, debiese ser alguna crisis o algo así, siempre y cuando pierda este nivel clave en torno a los 7.000, a los 4.700 puntos. Ya, no estoy diciendo que vaya a pasar, ni mucho menos, pero podría ser un escenario. Entonces, en esos casos, lo mejor es ir cubriéndonos en instrumentos refugios, por ejemplo, como oro, ¿ya? Como oro, como dólar, ¿ya? Y para eso estamos nosotros en XTB, para ayudarlos en ese sentido, ¿ya? Qué bueno, muchas gracias, Sandra. Me dice que está muy claro todo. Víctor me pide un análisis rápido del oro, ningún problema. Edgardo me pregunta por el T-Note. El T-Note es el bono del Tesoro de Estados Unidos. El bono, ya, el T-Note lo podemos ver como activo refugio. Buena pregunta. Tenemos dos cosas, renta variable, renta fija. ¿Ok? Hay fuga de capitales. Si estoy en renta variable, si no estoy en renta variable, estoy en renta fija. Si no estoy en renta fija, estoy en renta variable. ¿Qué pasa ante el riesgo? Empieza a caer la renta variable. ¿Y qué es lo que hace la gente? Se va a renta fija. ¿Ya? Pero ante el riesgo, la gente se cubre en renta fija. Y mientras más gente se va a renta fija, más disminuyen los rendimientos. ¿Por qué? Porque como hay mucha demanda por renta fija, yo no tengo tanto interés o no tengo la necesidad de captarte en base a rendimientos tan altos, por ende los rendimientos empiezan a disminuir, ¿ya? Tenemos el rendimiento del bono y tenemos el precio del bono. El precio del bono sube, pero el rendimiento baja. ¿Por qué sube el precio del bono? Porque hay mayor demanda. ¿Y por qué disminuye el rendimiento? Porque al haber mayor demanda, de cierta manera, no necesito tener los rendimientos tan altos para estar captando inversionistas, ¿ya? Yo no lo veo como el mejor instrumento refugio. Sí te puedes refugiar, absolutamente, la gente lo hace, ¿ya? Pero no lo veo tan bien como refugiarte en dólar o como refugiarte en el oro. Ya lo veo mucho más claro de la otra forma. Que un país, me pregunta Felicitas, que un país tenga un alto nivel en el doing business, por ejemplo, ¿aumenta la calidad de vida de la población? Viendo que tiene que ver con la depreciación o alza de su moneda, pienso que es bueno para los inversores, pero se traslada a la sociedad absolutamente. Si yo tengo un buen nivel, como dices tú, de doing business, o estoy en un buen ranking, estoy bien rankeado en ese ranking para hacer negocios, ¿ya? Es un ranking muy importante y muy visible, ¿ya? Los empresarios lo ven mucho. ¿Qué pasa? Si yo estoy bien rankeado en este ranking, probablemente llegue mayor inversión extranjera. Al llegar mayor inversión extranjera, llegan más proyectos. Al llegar más proyectos, hay mayores empleos de mayor calidad, de mejor calidad, de mejores remuneraciones, ¿ya? Entonces eso inmediatamente se traslada a la sociedad, ¿ya? Si estoy en un mal ranking, probablemente la inversión extranjera disminuya. Y si disminuye la inversión extranjera, por otra parte también aumenta la inflación. No es directo, pero ¿qué es lo que pasa? El dólar se encarece, llegan menos dólares a la economía, por ende el dólar se encarece. ¿Y qué es lo que pasa? Al tener un dólar caro, como la mayoría de los productos que nosotros consumimos son importados, suben los precios. Entonces, derechamente, estar en nuestro nivel de doing business, en el peor ranking histórico, es malo. Es malo para la economía, lamentablemente.
y si estos temas se acentúan, probablemente siga ocurriendo cosas negativas para la economía. Esperemos que pronto se solucione todo. Jorge me pregunta, ¿los que tienen inversiones indexadas a las acciones chilenas, sería recomendable liquidar ahora o esperar? Es una decisión muy personal, Jorge. ¿Ya? Yo no puedo dar una recomendación. ¿Ya? Yo lo que puedo ver es que el contexto económico actual en Chile no es el mejor para estar invertido en acciones chilenas. ¿Ya? El contexto, hay otros contextos distintos, yo estaría más refugiándome y más tomando resguardos. ¿Ya? Vamos a ya ir dando por finalizado el seminario, ya llevamos 1 hora y media, no los quiero aburrir tampoco. Vamos a ver el oro, por último, para ir finalizando. Proyecciones del oro, gráficos diarios. El oro está haciendo una especie de triángulo. El triángulo es una figura chartista. Se está produciendo este triángulo en el oro, que es un triángulo simétrico. ¿Ya? Por lo general los triángulos son figuras de descanso del precio. El precio empieza a descansar y tiende a salir hacia algún lado, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por lo general los triángulos salen a favor de la tendencia anterior. La tendencia anterior es alcista. Por ende, lo que nosotros hacemos es tomar la amplitud de este triángulo y lo proyectamos en el punto de ruptura, que vendría siendo este probablemente, y nos estaría dando posibilidades de alza en el oro hacia los 1572. ¿Ya? Esa es la primera proyección. Si lo vemos más a largo plazo, y vamos a buscar los techos anteriores, los siguientes niveles que se podrían dar en el oro estarían en torno incluso de esta zona de 1668. Yo he leído muchos artículos, acá se está produciendo algo que se dice como sopera o piso redondo, que lentamente está tendiendo a subir, a cambiar de posición. Llegó a un mínimo aquí casi en 1000, llegó ahí a 1055, pero ya está tomando fuerza absolutamente. Entonces, esas son las proyecciones del oro, 1574 habíamos dicho, y incluso sobre 1600. Yo estoy esperando 1600 en el oro. Así que, estimados, eso sería el seminario por el día de hoy. A ver, tengo la última consulta de Felicitas. Me dice, sería muy interesante un seminario donde se comparen los dos modelos económicos existentes en Sudamérica. Eh, ya, ok, más socialista con un sistema neoliberal. Muchas gracias, muy claro todo. Bueno, muchas gracias, qué bueno, sí, muchas gracias por las ideas de los seminarios. Siempre que tengan ideas, nosotros felices de que nos vayan consultando las ideas o comentando. Siempre eso es positivo. Espero que les haya servido el seminario. Muchas gracias por la participación y que tengan un muy buen trading. Cualquier consulta, ustedes pueden contactar a su ejecutivo, los vamos ayudando, o a mí directamente. ¿Ya? Espero que estén muy bien. Hasta luego.